Vamos a comenzar, que vamos ya con 6 minutos de retraso. Informaros que ahora es una de las novedades de este año, ya también la tarde nos desdoblamos, ahora está ocurriendo la otra presentación de talleres en la otra sala que modera Gregorio Gómez. Bueno, vamos a comenzar la sesión de presentación de los casos 3, 4 y 5. Tenemos un cambio de moderador, en este caso va a ser moderadora. Y va a ser María Ángeles Cisneros, va a moderar la sesión y además ya le doy la palabra directamente a ella que presenta a los ponentes. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir hasta ahora así de la siesta, ¿verdad? Que cuesta un poquillo, después de la mañana intensa que hemos tenido. Bueno, no menos intensa tenemos la sesión de esta tarde, que tenemos unos casos muy interesantes. Vamos a empezar con la asistencia remota a crónicos, que son, bueno, pues dentro de nuestros pacientes / clientes, uno de los problemas que más, pues más nos preocupan a todos los servicios de salud, porque son muy demandantes en el buen sentido de nuestra atención, porque requiere un cuidado muy específico, muy continuado y con mucho detalle para que puedan estar en buen estado de salud. Y entonces para ver esa estrategia de asistencia remota a crónicos, tenemos aquí a María Fernández Rancaño, que es directora adjunta de Servicios Públicos de Red.es, a Alejandro Filoso Rosas, que es el responsable del Sistema de Información Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, y a Juan Manuel Martínez Pérez, que es el director de operaciones de Minsight Sanidad, que bueno, pues nos van a contar este caso de éxito seguro, ¿verdad?, en la asistencia remota a crónicos. Sí que no sé si nos habéis puesto los resultados de la encuesta para que podamos ver qué es lo que, dentro de las preguntas que se hacían, vale, menos mal que lo tengo aquí porque no veo nada, pero bueno. Preguntábamos cómo impulsar la transformación digital de la gestión de las patologías crónicas y la priorización de estas respuestas. La primera ha sido, efectivamente, estableciendo herramientas para definir, monitorizar y adaptar, que no veo el resto, que no lo tengo aquí. Vale. Después teníamos lo de integrar las necesidades de seguimiento, que yo creo que va a estar perfectamente reflejado en lo que ellos nos van a contar. Desarrollar soluciones específicas, intercambiando la información clínica, como no, como siempre, es un poco también la visión esta sociosanitaria, e integrando automáticamente dispositivos de biomedidas, que no por ser la menos votada, por decirlo de alguna manera, no deja de ser interesante. Y yo ya paso a presentar a nuestra primera ponente. Pues buenas tardes a todos y bueno, primero quiero empezar felicitando a las 6 por la organización de las jornadas, como todos los años, pues que están cumpliendo las expectativas. Vamos a contaros el proyecto de implantación de un sistema de seguimiento remoto domiciliario. Si no se me oye, me decís, porque yo tengo poca voz. Sí, ¿no? En el sistema extremeño de salud. Es un proyecto que empezamos recientemente, hace pues prácticamente 9 meses, ¿no? El 1 de febrero de 2023 fue cuando empezamos la ejecución, aunque el proyecto se viene gestando desde más atrás. Bueno, yo os voy a contar lo que son las claves del proyecto en cuanto a su génesis, en qué contexto nosotros participamos en él y un poco las claves de cómo se concibió el proyecto en sus orígenes. La presentación. Vale.
Este proyecto nace de un convenio de colaboración que tenemos Red.es y el Servicio Extremeño de Salud y que se dirige a la gestión de las patologías crónicas a través de la digitalización, evidentemente. ¿Por qué Red.es? Bueno, Red.es somos una entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que nos dedicamos a impulsar proyectos de transformación digital en todos los sectores, sector público y sector privado. Yo, en concreto, trabajo en el sector público. Los proyectos normalmente los financiamos con fondos europeos, en este caso son fondos FEDER, no tenemos fondos MRR, de estos, por lo menos para los proyectos de salud, y este proyecto está financiado con fondos europeos del programa operativo POPE que finaliza este año. Dentro de ese programa operativo nosotros tenemos... Sí, mejor. Ah, vale. Ahí, vale. Vale. Dentro de ese programa operativo nosotros tenemos 3 convenios de colaboración, todos dirigidos a la gestión de las patologías crónicas y la continuidad asistencial. 2 de ellos los tenemos con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Uno de ellos en el que tenemos con el SAS. También estamos implantando un sistema de gestión remota de pacientes crónicos, que es similar, aunque no igual, al que se está implantando en el SES. Y luego tenemos el convenio con el SES. Es un convenio que está cofinanciado entre el SES y Red.es. Nosotros el papel es conjunto, ¿no? Nosotros hacemos las licitaciones. Las especificaciones se hacen conjuntamente, evidentemente, y luego la ejecución del proyecto también es conjunta, aunque realmente se hace, evidentemente, en las instalaciones del SES o los centros de salud o donde toque. Bueno, pues con este contexto, ese convenio pues, tenía varias líneas de actuación, diferentes líneas de actuación, pero por la escasez del tiempo, el convenio se firmó a finales de 2020. Dijimos, bueno, con el tiempo que tenemos hasta finales de 2023, más vale que nos concentremos en una única cosa y no dispersemos los esfuerzos. Entonces, definimos conjuntamente, puesto que también encajaba en la estrategia de cronicidad que tenía la comunidad extremeña, la implantación de un sistema para el seguimiento remoto domiciliario de pacientes crónicos, que además iba a estar restringido a 4 grupos, ¿vale? Que son los que aparecen en la slide, que son pacientes con EPOC, con insuficiencia renal crónica, con insuficiencia cardíaca crónica y los crónicos complejos, que en el momento de definir el proyecto, bueno, pues eran unos 11.000 pacientes en la comunidad de Extremadura. Aunque el sistema se concibió, y eso era una de las claves, que pudiese crecer, que fuese escalable, tanto en número de pacientes, que esperemos que no sea necesario, pero sobre todo que permitiese implantar más soluciones o más servicios digitales a los ciudadanos, ¿vale? Que no se restringiese solamente a crónicos, sino que pudiese crecer. También, en paralelo con la implantación del sistema, se decidió abordar la mejora tecnológica o la revisión tecnológica de la arquitectura que sustenta el centro de salud online que tiene el Servicio Extremeño de Salud, ¿vale? Se consideró en ese momento con ellos que eran proyectos conjuntos, puesto que el ciudadano va a acceder a la parte de seguimiento remoto a través del centro de salud online del SES. ¿Cuáles son los retos que condicionan la forma en la que se licitó el proyecto y luego la forma en la que se ejecutó? Primero, el poco tiempo que teníamos, ¿vale? Con la necesidad de ajustarnos a la financiación de los fondos FEDER, pues sabíamos que entre que licitábamos, adjudicábamos y tal, pues nos iba a quedar pues 12 meses para implantar el sistema. Y 12 meses, pues es poco. Es poco porque tienes un sistema preexistente, no vas en vacío. Entonces, si vas en vacío, pues a lo mejor es fácil, ¿no? Pero tienes un sistema preexistente, tienes una historia clínica preexistente, tienes unas necesidades de integración con esos sistemas preexistentes, tienes que decidir cómo almacenas los datos, quién almacena los datos, quién es el maestro. Bueno, yo creo que Alejandro ahí os lo contará perfectamente, todos los temas de interoperabilidad, porque la interoperabilidad
fue uno de los grandes retos del proyecto y yo creo que se ha solucionado pues bien, ¿no? Yo creo que bien. Entonces, bueno, con estos retos hicimos una licitación. La licitación la enfocamos como un proyecto llave en mano, es decir, el adjudicatario, el contratista, tenía que encargarse de todas las etapas de implantación del sistema y también tenía que proveer el producto software que sustentaría la implantación del sistema. No íbamos a un desarrollo a medida. Y también todo el hardware necesario, que fuese necesario, ¿vale? No todo, porque el SES tiene infraestructura. Y lo que sí se definía en la licitación era la arquitectura de referencia, sí se definían los estándares que se tenían que utilizar, que son los que habitualmente estáis usando, y sí se definía también la necesidad de utilizar un repositorio FAIR para almacenar toda la información de seguimiento remoto y que además es una pieza clave en lo que es la solución que finalmente se implantó. Este sistema no incorpora a día de hoy biomedidas o con dispositivos, ¿no? como otros sistemas o otras experiencias. Veo que en la lista creo que era la menos votada, ¿no? La necesidad de incorporar. En este caso los pacientes pues o bien las introducen manualmente en la aplicación o bien también está previsto que los dispositivos móviles puedan conectarse, ¿vale? En el caso de iOS parece que es bastante fácil, aunque todavía no lo hemos probado. En el caso de Android la cosa se complica un poco más. Y yo, no me voy a extender más porque creo que ya he agotado el tiempo. No. Creo que he agotado el tiempo. Yo creo que esto solamente decir dónde estamos, ¿vale? Ahí veis el cronograma del proyecto. El proyecto, como decía, empezó en febrero y ahora estamos, pues donde marca la línea roja. Hemos hecho toda la parte de análisis funcional detallado, aunque el pliego tenía unas especificaciones bastante específicas, por decirlo así. O sea, se trabajó bastante la fase de requisitos que se pusieron en el pliego. También está hecho toda la copia de hardware y el pliego sí que preveía una implantación gradual, ¿vale? Se intentaba probar un ciclo completo de seguimiento domiciliario en un grupo de los 4 pacientes que se definían, ¿no? Al final han sido 3 los que han entrado, solamente se nos queda fuera crónicos complejos y pues el mes pasado y este mes se han estado haciendo las pruebas en el entorno de PRE, que las pruebas han ido bien. Ha habido alguna dificultad y alguna cosa que hay que corregir, pero yo creo que han ido razonablemente bien y lo que nos queda por delante es eso. Es un proyecto, como veis, con unos plazos muy ajustados y la clave, yo creo que de que lo estemos consiguiendo, yo creo que ha sido, primero el trabajo de todos, evidentemente, la involucración de todos los equipos del SES, la involucración del personal de Red.es, la involucración del proveedor, pero también yo creo que la fase de especificación previa a la licitación se trabajó de una forma muy intensa, ¿vale? Y se tenía muy claro ya, cuando se sacó el concurso, cuáles eran las características del sistema y qué era lo innegociable, ¿no? Y yo creo que eso también ha sido un éxito. Y nada más, le dejo la palabra a Alejandro y gracias. Muy bien. Bueno, gracias María por la situación de contexto de partida. Yo vengo a contarles un poco lo que es la solución, ¿no? El enfoque que le hemos dado en el Servicio de Extremeño de Salud, esta oportunidad que nos brindó Red.es. Y realmente cuando hable de la solución, entenderla como no una solución dirigida exclusivamente a pacientes crónicos, sino una solución que la planteamos de inicio y la trabajamos muy bien con Laura de Red.es, con un enfoque de crecimiento y de evolución hacia colectivos de pacientes bastante más amplio que lo que representa los colectivos que cubren el convenio, ¿no? Que son pacientes crónicos incluidos en 4 procesos asistenciales muy concretos.
Permitidme que utilice un diagrama que nos sirvió de punto de partida para el proyecto y que no es un tema histórico, sino es un tema más pues, para representar cómo una ideación de un proyecto pues, llega a consumarse en un proyecto real. Yo creo que a estas alturas del proyecto podemos decir que esa ideación no pasa siempre, pero sí en este caso se convierte en un proyecto que creo que va por buen camino. Realmente en esos pilares, no veo yo muy bien desde aquí la infografía, en esos pilares de fundamentación pues teníamos en el centro y teníamos que seguir manteniendo Jara Asistencial. Para los que no conocéis nuestro entorno en Extremadura, Jara Asistencial es nuestro core de historia clínica electrónica que da soporte a atención especializada, atención primaria, parte de historia social, todos los departamentales. Es un sistema bastante maduro y teníamos claro que cualquier incorporación de nuevas capacidades en nuestro sistema no podía rompernos nuestra casa, sino que tenía que ser algo adicional a lo que tenemos y que tenga capacidad de crecimiento y de vitaminar Jara, ¿no? Nosotros lo entendíamos así. Como primera capa por encima de Jara teníamos claro que queríamos llegar a la multicanalidad, de dotar nuestro CS Online de nuevas capacidades, de nuevos servicios digitales, de seguir creciendo en ese sentido, más después de la COVID, teníamos claro que será el camino a seguir. Teníamos claro también la ubicuidad, que era un elemento en Extremadura importante, yo creo que en todos los servicios de salud, pero en Extremadura particularmente importante, porque tenemos los recursos disponibles, tanto personales como físicos, bastante dispersos y no fácilmente accesibles. De hecho, yo hoy estoy aquí y me he tenido que venir en coche porque no tengo otra alternativa a venir aquí, ¿no? Y otras capacidades que nos pretendan, digamos, seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo concretábamos también todo esto? Con una capa de personalización. Queríamos que la personalización fuera real en el Servicio Extremeño de Salud y que los servicios digitales que ofrecemos a través del CS Online no fuera estático para los diferentes pacientes que tenemos. Ahí creo que también estamos alineados con la estrategia de salud digital que bien han expuesto esta mañana con el proyecto Única, y en parte este proyecto tiene bastantes sinergias con este proyecto que lidera el Ministerio. Bajando un poco más a nivel de detalle, teníamos claro que al paciente también teníamos que darle una amplitud e incluir su entorno en los servicios digitales, y en su entorno lo hemos concretado a través de una figura de cuidador, una figura formal de cuidador, que justamente ahora estamos definiendo funcionalmente qué ocupa ese cuidador dentro de los servicios digitales que ofrecemos y que vamos a ofrecer. También cómo le hacemos el onboarding al cuidador, porque tiene sus particularidades, ¿no? Sabemos quiénes cuidan a nuestros mayores y no es fácilmente, no sé, meterlos en el carro, ¿no? a ciertos tipos de cuidadores o ciertos cuidadores por su condición legal en nuestra región, ¿no? Y también queríamos darle cabida a los representantes, ¿no? Los representantes legales, al final todos somos padres y también somos hijos, ¿no? Y tenemos que poder acceder a esos servicios digitales en nombre de, para hacer ciertas cosas. Tampoco podemos hacer todo, quizás en algunos casos. En ese aspecto de relación donde teníamos al paciente, y ahí no se ve muy bien en esa infografía, y tenemos una estrellita donde aparece crónico, realmente lo que queríamos es cubrir esos servicios digitales y apalancarlo con este proyecto para los pacientes crónicos. Pero eso no quita que queramos cubrir y podemos cubrir con este proyecto otros colectivos de pacientes diferentes, ¿no? En la otra parte del modelo de relación, obviamente, están los profesionales. También en este proyecto estamos involucrando a médicos de familia, enfermería, trabajadores sociales hospitalarios, trabajadores sociales también de unidades de apoyo. Estamos involucrando también a ciertas especialidades que trabajan con estos colectivos de crónicos, pero es una solución abierta para poder incorporar a todos los profesionales de cualquier ámbito de nuestro entorno, ¿no? Porque así lo rige Jara Asistencial. Y en el medio de ese modelo de relación, pues teníamos claro que también 4 o 3 piezas claves en este caso hemos pintado, ¿no? El primero es la telemonitorización. Para nosotros, como ha comentado María, teníamos claro que no era un proyecto tecnológico que nos dotara de dispositivos médicos a telemonitorizar, ni ninguna plataforma que no analice esos datos, sino lo que queríamos realmente era ser capaces de tomar datos del paciente desde un sitio diferente a nuestro entorno hospitalario o nuestros centros de salud. Y eso no solamente pasa por dispositivos médicos, sino también pasa porque el paciente sea capaz de completar automedidas, por completar cuestionarios, por completar escalas, por tomar, digamos, cierta iniciativa en el cuidado de su enfermedad,
sin que eso pase por tener un dispositivo o una caja conectada a nuestros sistemas, ¿no? No quita eso que el proyecto está enfocado también para permitir esas capacidades bajo los estándares que quizás después Juanma nos pueda llegar a contar. Concretando un poquito más abajo, teníamos claro que también teníamos que tener en la parte del paciente una solución responsive, multidispositivo, para dispositivos, pues, obviamente, como todos tenemos ya nuestra carpeta ciudadana, en nuestro caso CSE Online, en cualquiera de las plataformas del mercado, también el portal web. Y por la otra parte, pues también tenemos lo mismo, ¿no? Queríamos una solución multiresponsive para también los profesionales que puedan estar trabajando delante de su puesto de trabajo, pero puedan estar trabajando también en otro entorno diferente y más abierto. Y eso apoyándonos obviamente en la nube pública, porque los estándares que estamos persiguiendo nos van a aportar, digamos, aplicaciones en esos estándares que podamos conectar con nuestra solución de forma transparente, ágil, sin tener que desarrollarla nosotros. Y también por nuestra nube privada, ¿no? Que queremos hacerla crecer con soluciones que vayan en el sentido de la personalización de los servicios digitales que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Obviamente todo eso, de partida, lo queríamos y sabíamos que era el camino a seguir a través de una capa de interoperabilidad FHIR, y este proyecto también nos ha servido a nosotros como Servicio Extremeño de Salud como palanca para iniciar un proyecto de transformación en la interoperabilidad. También utilizando los fondos que ahora mismo nos está dotando el Ministerio, aprovechar para toda la interoperabilidad que tenemos, hecha medida, toda la interoperabilidad que estamos abordando con este proyecto, toda la interoperabilidad que nos llega con las nuevas iniciativas, pues transformarla a interoperabilidad basada en el estándar FHIR. Y por último, no queríamos perder de vista pues la continuidad y futuro de todo esto. Es decir, todo lo que incorporemos a nuestro entorno pues debe ser también mantenible económicamente, tecnológicamente, y que nos dé capacidad de evolución funcionalmente a las necesidades que nos puedan surgir. Esa es la perspectiva que pensamos en un grupo muy reducido en el Servicio Extremeño de Salud, y que realmente a día de hoy yo en parte me siento orgulloso también de todo esto, porque con este proyecto junto con 3.es pues creo que estamos en un muy buen camino para lograr todos estos objetivos que nos presentábamos en 2021. Las ventajas relevantes, pues creo que las he puntualizado o enunciado de alguna forma en ese planteamiento que hicimos en esa fecha. Relevante, pues tenemos también que para los pacientes y cuidadores y representantes, el tener también con esta solución capacidades de herramientas colaborativas, ¿no? Se concretan a través de la videoconsulta, se concretan a través de un chat asíncrono, se concretan a través de ficheros estandarizados o no estandarizados que van a poder compartir los pacientes y sus entornos a través del nuevo CSE Online, ¿no? Y eso será visible también en los puestos de trabajo de los profesionales, con lo que también vamos a evitar que el paciente vaya debajo del brazo con toda su carpeta, con su CD, con sus USB, para que los médicos puedan ver, por ejemplo, una prueba diagnóstica que se haga hecho en un entorno privado o concertado. A efectos de arquitectura, planteamos de inicio que debería ser una solución orientada a microservicios, basada obviamente en interoperabilidad FHIR, también en una arquitectura basada en la containerización. Es una solución montada y containerizada. También junto con el Ministerio ahora estamos dotándonos de fondos para containerizar el resto de las capas de interoperabilidad que tenemos en el Servicio Extremeño de Salud. Y quizás lo más relevante a contar, y creo que me voy quedando un poco corto de tiempo ya, y es importante destacar, es que es un entorno totalmente desacoplado, es decir, no ha sido disruptor con nuestra tecnología, con nuestro ecosistema, pero está totalmente integrado. Esa integración realmente se representa no con esa imagen es un entorno de trabajo SAP alemán, de lo que tenemos nosotros en Jara Asistencial, con un paciente, accede a PSRD, pero sí que es verdad que cuando accede a PSRD ya compartimos con esa solución que está totalmente desacoplada pero integrada, pues mediciones de constante, valores de laboratorio, diagnóstico, movimientos, episodios, citas, tratamiento, toda esa información ya la tenemos estandarizada en un repositorio estandarizado FHIR e interoperable con este proyecto y con cualquier otro proyecto que queramos integrar con este estándar. A nivel visual,
Bueno, la diferencia está, ¿no? A la derecha tenemos una historia clínica resumida que tiene similitudes con la historia clínica digital del SNS, que es visible y trasladada al seguimiento remoto domiciliario a través de una capa bastante compleja que hemos ido trabajando estos últimos meses de Event Driven Integration, pasando de por medio por todo el repositorio FHIR. De igual forma, sucede al revés, ¿no? Los valores vitales, escalas o cuestionarios que introduce el paciente o el entorno del paciente repercute en la historia clínica electrónica. Aquí realmente, y con esto acabo, estamos en un proceso donde incorporamos datos clínicos introducidos por el paciente y su entorno en nuestro sistema, que solamente hasta ahora son datos que introducen nuestros profesionales sanitarios. En ese escenario estamos ahora mismo definiendo qué es la historia de salud personal, qué es la historia clínica electrónica y creando, digamos, una barrera que nos permita diferenciar cuáles son unos valores y cuáles son otros, sobre todo para que haya una correcta interpretación clínica de estos y también para nivel de explotación, ¿no? Y con esto doy paso a Juanma que contará la solución. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia, porque la hora nos acompaña. Y, bueno, de alguna manera darle también las gracias a Res.es, que confió en un proyecto tan complejo en nuestra propuesta, a los compañeros del SES, con Alejandro trabajando intensamente durante todos estos meses y la verdad que el proyecto era ilusionante, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera lo que vamos a presentar es de alguna manera la respuesta a lo que, bueno, en la encuesta previa parece que era un poco la inquietud, ¿no? ¿Cómo hacemos los planes de atención? ¿Cómo pueden ser modificables para cada paciente y por cada médico o por cada personal asistencial que entre en el circuito? Que parece, como mostrábamos también en la encuesta, que era justamente, digamos, la principal inquietud de estos proyectos de atención a crónicos, telemonitorización, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, el reto, y también lo mencionaban los compañeros antes, María y Alejandro, era resolver un conjunto de necesidades, ¿no? Ordenar las tareas, que parece sencillo, pero en un entorno sanitario es bastante complejo. Normalizar la forma en que se llevan a cabo cada una de las actividades, ¿vale? Porque, bueno, pretendemos que la atención al paciente pues, sea trazable, se sepa qué se hace en cada momento, etcétera. Cerrar el circuito entre profesional asistencial y paciente ciudadano, que ahí es donde intervenía también esta parte que mencionaba también María y Alejandro, del CS Online, el Centro de Salud Online, que también era un concepto que ya tenía también los compañeros del Servicio Extremeño de Salud, y que, bueno, había que dotarlo de algunas nuevas capacidades y funcionalidades y engancharlo en ese flujo entre paciente y profesional, ¿no? Controlar la ejecución de cada una de estas tareas. La vida y la atención a un paciente crónico pues es compleja. Los pacientes crónicos, además, y de hecho es un colectivo que está en el proyecto, en muchos casos son crónicos complejos, donde tienen diferentes planes de actuación, diferentes planes de intervención. Ellos mismos tienen que intervenir de diferentes maneras a lo largo de su vida, ¿vale? Incorporando nuevas medidas, atendiendo a planes terapéuticos que se lo van prescribiendo y, sobre todo, lo más importante, que ya os digo, es un poco lo que ha resultado de la encuesta, es cómo hacemos que todo esto compatible con cambiar el plan ante cualquier evento que ocurra a un paciente. El paciente tiene una recaída, si estamos en una insuficiencia crónica, pues puede ocurrir cualquier cosa que requiera un plan nuevo, actividades nuevas, una monitorización más intensa o incluso que el paciente venga a consulta y no siga monitorizado en casa, ¿no? Y en toda esta reflexión, de alguna manera, digamos, nosotros un poco lo que vimos es que FHIR puede ayudar, ¿no? Como se indica ahí. De alguna manera, si tenemos que normalizar, tenemos que definir todo esto, tenemos que perseguirlo, etcétera, en la solución que ofertábamos en aquel momento y que hoy día ya está en preproducción, como indicaban antes, pues digamos, FHIR era un concepto que teníamos que meter, ¿no? Pero no FHIR como repositorio única y exclusivamente de variables clínicas, ¿no? De variables arquetipadas, etcétera, que es un poco el contexto clásico en el que lo utilizamos, ¿no? Adicionalmente, requeríamos también que el proceso fuera dinámico, con lo cual necesitábamos un repositorio FHIR especialmente dedicado a atención a crónicos y un motor de proceso. Ahí nosotros partíamos también de algunas referencias previas, algunas experiencias previas, que seguramente muchos de vosotros conocéis, al menos de referencia, y hace pues casi 8 o 9 años, porque el tiempo pasa rápido, hicimos un proyecto que en algunos foros también aquí de la SEI se ha venido contando estos últimos años, que es TELEA.
que es el proyecto de atención a colectivos crónicos, etcétera, que tenemos en Galicia, ¿no? Bueno, el proyecto lleva 8 o 9 años. Creo que además aquello fue una compra pública innovadora, aprendimos muchas cosas y algunas de las cosas que aprendimos es que no solo se necesitaba un motor de workflow, un motor BPM. Entonces, digamos, en este nuevo concepto que ahora estamos implantando en el Servicio Extremeño de Salud, hemos incorporado algunas cosas que os contaremos a continuación, ¿no? En esta reflexión, como os digo, ¿qué faltaba en el proyecto de Telea, por ejemplo, en Galicia? ¿O qué cosas nuevas hay que hacer? Basándonos en ese estándar, que también era voluntad, como decían ellos desde el principio, que fuera FHIR. Bueno, pues decidimos emplear algunos de los recursos, de los arquetipos que el propio FHIR define, ¿no? En este caso, pues el Care Plan que define FHIR, el Plan Definition, el Activity Definition, de alguna manera hacía falta que todo eso no quedara en código, no quedara en el propio workflow, ¿vale? Que es algo, como os digo, que aprendimos también del proyecto previo en el SERGA, y eso fueron un poco las decisiones de partida. Con ese contexto, el Plan Definition, pues parecía, como os digo, bueno, un arquetipo que nos venía muy bien, ¿no? Proporciona un marco flexible para definir todos los tipos de guías clínicas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Recordad que uno de los 4 colectivos son crónicos complejos. Permite, digamos, especificar a qué paciente se dirige, con qué criterio, con qué detalles, etcétera, ¿vale? Y se puede incluir información muy específica que a los pacientes y a los profesionales también les interesa, pues describir la actividad. O sea, muchas veces los pacientes no tienen toda la información, los profesionales también tienen cierto desconocimiento, cambian de paciente, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera, el arquetipo FHIR, denominado Plan Definition, nos servía, ¿no? Y al final, ¿qué es? Digamos, un contexto de actividades, ¿vale? Que el estándar define como Activity Definition. En este caso, como ya se ha dicho antes, pues atacamos a los colectivos de POC, insuficiencia cardíaca, renal y los pacientes crónicos complejos, que de hecho es el que, digamos, más complejidad supone, porque un paciente crónico complejo puede tener muchas actividades en distintos planes, etcétera, ¿no? Por el tema de ser complejo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una, digamos, modelización basada en BPM, pero un poco lo que ya veníamos haciendo desde algunos años, como decíamos, del plan de seguimiento remoto domiciliario, que son las siglas de PSRD, que es como se conoce en el proyecto de Extremadura, más actividades dinámicas, ¿vale? En esas actividades dinámicas que van más allá del propio workflow que montamos en el motor de proceso, son las que definimos en FHIR, ¿no? ¿Y estas actividades qué son en el proyecto de Extremadura? Pues básicamente son los objetivos que queremos conseguir con los pacientes, las actividades recomendadas, porque este colectivo de pacientes hay que recomendarle una serie de cosas específicas según su patología, el colectivo al que pertenecen, el plan terapéutico de cada uno de los pacientes, el plan de cuidados, porque no solo es el plan terapéutico, sino qué más cosas hay que hacer, oye, incluso para mantenerse de forma más sana, etcétera. El plan de intervención social, recordemos que son crónicos, muchos de ellos mayores, que digamos también tienen actividades desde el punto de vista social. Todas las mediciones, que aunque como decíamos antes, no se incorpora un dispositivo de biomedida, sino que se meten manualmente, ¿vale? Se puso el foco, digamos, en todo lo que era el contexto. Obviamente en el producto nuestro, que aparecía un poco en la portada, One Size Healthcare tiene toda la parte de biomedida, pero en este proyecto no se están incorporando, supongo que se incorporarán a posteriori, y toda la parte de cuestionario de escala. Cosa también que en muchos casos veíamos que en algunos proyectos se hacía muy ad hoc. La idea en este caso también, y ahí de nuevo recurrimos a FHIR, es que toda la parte de cuestionario de escala queden recogidos para el paciente en su historia clínica usando también recursos FHIR. En este caso el Questionary Response, que es otro de los arquetipos que utiliza FHIR, ¿vale? Y por supuesto resultados de laboratorio, pruebas clínicas, etcétera, ¿no? Con todo esto... Hasta la diapositiva. Ah, perdón. Que si no... Como lo estaba viendo yo aquí. Claro. Con todo esto, ¿qué pinta tiene, digamos, un plan en el proyecto de seguimiento remoto domiciliario del Servicio Extremeño de Salud? Atacamos un problema de salud, para ello disponemos o disponibilizamos a los profesionales y a la organización un conjunto de plantillas, son las definiciones que han sido objeto con los compañeros del SES de un intenso esfuerzo de definir esas plantillas que deben contener, etcétera, como plantilla básica de inicio. Es un acuerdo de la propia organización, de sus clínicos, etcétera. Es una plantilla que también es modificable y después esa plantilla, como os indicaba antes, digamos, contiene un conjunto de actividades que conforman el plan, y ese plan, digamos, se adapta específicamente a un paciente, ¿vale? Se hace una especificación concreta de a ese paciente, de ese plan que le corresponde, y eso conforma el programa de seguimiento. Cada una de las actividades que se tienen que ir siguiendo, pues, digamos, se ejecutan
Y todo eso permite que, digamos, ver si el problema de salud mejora, si no mejora, si el plan era correcto, etcétera. Y sobre todo, respondiendo a la primera pregunta, necesitamos poder cambiar todo eso de manera rápida. Ahí es donde, digamos, hemos acuñado el concepto de personalización del plan de atención, por eso también es un plan de atención personalizada, donde, como veis en esta transparencia, que es un poco una ampliación de la que enseñaba antes Alejandro, cuando se pulsa en Jara aparece algo así, a cada paciente, más allá del workflow que se haya definido, que lo define la organización, le permite a cada médico simplemente con un clic pues hacer alguna de las cosas que veis ahora en cuanto pase la transparencia, ¿vale? Pues, oye, si se desplaza el paciente, si tiene que hacer alguna actividad, o sea, se personaliza todas las actividades que se han definido en el plan, el médico las tiene a disposición, decide simplemente con un clic si ese paciente concreto, en ese contexto clínico, tiene que hacer alguna de esas actividades o no tiene que hacerla, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Sí, creo que es la última o poco más, ¿no? Entonces, la idea un poco es eso, ¿no? Disponemos del workflow, pero se personaliza para cada uno de ellos y, como os decía, todo apoyado sobre Archetype Fire, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias por presentarnos este proyecto, que la verdad es muy, muy interesante. No sé si alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta. ¿No hay pregunta? Tú. No es solo pregunta, más quizás propuesta, recomendación. De hecho, tenía apuntado que iba a preguntar si ibais a usar, pero es que me ha respondido. Sí. Juanma, el Implementation Guide de Care Plan de FIRE, pero estoy viendo que además es que HL7 está ahora desarrollando una Implementation Guide de Multichronic Condition. Hombre, lo digo porque os animo de que estáis haciendo un proyecto real desde España a poder trabajar en HL7, a aportar al estándar nuevo. Y bueno, no sé si están por aquí la gente de HL7, Carlos Gallego, alguno de estos, porque bueno, animaros a que desde vuestro proyecto influyáis en el desarrollo del estándar, en este caso. O levántate si quieres. Sí. Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, bueno, tanto Carlos como Paco lo conocen. Estamos muy activos siempre en HL7 Fire. Nuestros clientes también es un poco lo que le respondemos, pero no solo en España, sino que hace una semana o así se decidió que en 2025 hubiera el Working Group de HL7 en Madrid, al cual nosotros manifestamos nuestro apoyo, y creo que no pasó ni 48 horas que otros clientes nuestros en Brasil, donde en Sao Paulo estaban montando algo parecido, pues se apuntaran al carro, propusieran. Por ejemplo, en Brasil estamos trabajando mucho con el Ministerio en, digamos, la definición, la personalización en Brasil. Ya sabéis que esto de HL7 pues tiene personalizaciones en cada uno de los países en los que trabajan, que no son todos, pero son ya muy abundantes. Y efectivamente, por ejemplo, en Brasil estamos trabajando en ese grupo de trabajo. Yo sí quería preguntaros que con este esfuerzo que habéis hecho, que comentabais en interoperabilidad, en integración para este proyecto, aunque todavía os queda un poquito, ¿tenéis pensado extender este trabajo que estáis haciendo de interoperabilidad con otro tipo de procesos? Sí, realmente ese era el enfoque de partida. El colectivo, digamos, el convenio limitaba el conjunto de pacientes sobre el que trabajar. El convenio limitaba realmente el conjunto de pacientes sobre el que trabajar a pacientes crónicos, ¿no? Y concretamente a pacientes incluidos en 4 procesos asistenciales integrados. Entonces, el enfoque es mucho más amplio que todo eso. El futuro, pues vamos a acabar primero esto. Ya. Bueno, pero ya sabes que nos gusta ir a todos un poco más allá y ya tenemos siempre puesta la mente en el siguiente. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que vamos a darles un aplauso.